Bienvenidos una vez más a Teorías Nocturnas. Tanto si llevas tiempo acompañándonos como si acabas de descubrir el canal, gracias por estar aquí, en este espacio tranquilo donde exploramos historias conocidas desde sus capas más profundas. Durante esta serie, hemos recorrido Narnia como un mundo simbólico, vivo y consciente. En esta última parte, dejamos atrás los viajes, las batallas y los reinos visibles, para adentrarnos en aquello que permanece cuando la historia parece terminar. Esta es la parte final de nuestro recorrido por las crónicas de Narnia. Un cierre que no busca respuestas definitivas, sino comprensión. Un lugar donde el tiempo se detiene y la historia se transforma en experiencia. Acomódate, baja el ritmo y acompáñanos en este último tramo. Capítulo 16. La última batalla y el tiempo fuera del tiempo. La última batalla suele leerse como un final. Sin embargo, una de las teorías más profundas propone algo distinto, que este libro no ocurre al final del tiempo, sino fuera de él. No sería un cierre cronológico, sino un punto donde el tiempo deja de funcionar como lo conocemos. En esta interpretación, los eventos de la última batalla no siguen una secuencia lineal. Todo sucede en un instante eterno, donde pasado, presente y futuro se superponen. El colapso de Narnia no sería una destrucción tradicional, sino una transición de estado. El mundo no termina, cambia de nivel. El comportamiento del tiempo refuerza esta idea. Para los personajes, los acontecimientos parecen rápidos, casi abruptos. Las decisiones se aceleran, las revelaciones se condensan, como si el mundo ya no necesitara extenderse, porque todo lo importante ya ha sido aprendido. Cuando un ciclo se completa, el tiempo deja de ser necesario. Algunos fans comparan esta experiencia con el momento previo al despertar de un sueño profundo. Todo ocurre de golpe, pero al mismo tiempo parece haber durado mucho. Narnia, en este punto, ya no necesita desarrollarse. Ha llegado a su forma completa. La aparición del verdadero Narnia apoya esta lectura. Lo que parecía el final resulta ser solo una sombra de algo más amplio. El Narnia que conocíamos no era falso, pero tampoco definitivo. Era una versión reducida, adaptada al aprendizaje, una imagen necesaria para comprender algo mayor. Desde esta teoría, la última batalla no es un juicio, sino una revelación. Cada personaje ve lo que siempre estuvo ahí, pero que no podía percibirse mientras el tiempo seguía avanzando. Cuando el tiempo se detiene, la comprensión se expande. Aslan no aparece como un salvador que llega tarde, sino como una presencia que siempre estuvo sosteniendo el proceso. El mundo no colapsa porque falle, sino porque ya no necesita sostenerse de la misma manera. El ciclo se cierra suavemente, sin violencia innecesaria. Esta lectura transforma el final de Narnia en algo menos trágico y más contemplativo. No es la pérdida de un mundo, sino el abandono de una forma limitada de percibirlo. Lo que termina no es la historia, sino la necesidad de contarla de esa forma. Así, la última batalla no marca el fin de Narnia, sino el momento en que el tiempo deja de ser útil. Cuando ya no hay más lecciones que aprender en ese formato, el mundo se repliega y revela lo que siempre fue. Narnia no desaparece, simplemente deja de necesitar el tiempo para existir. Capítulo 17. El verdadero Narnia y la realidad superior. El concepto del verdadero Narnia
Aparece casi al final de la saga, pero su impacto redefine todo lo anterior. Según una teoría muy extendida entre los lectores, la Narnia que conocimos a lo largo de los libros no era falsa, sino incompleta. Una proyección limitada de una realidad más amplia, diseñada para ser comprendida paso a paso. En esta lectura, el verdadero Narnia no sustituye al anterior, lo contiene. Todo lo que fue amado, vivido y aprendido en la Narnia conocida sigue existiendo, pero ahora se revela sin restricciones, como si el mundo hubiera sido visto siempre a través de un cristal, y de pronto ese cristal desapareciera. Los colores son más intensos, los espacios más amplios, el tiempo más profundo. No porque el mundo cambie, sino porque la percepción de los personajes cambia. Ya no están limitados por el aprendizaje gradual. Ahora pueden experimentar la totalidad sin fragmentarla. Esta idea conecta con la noción de que los mundos de Narnia funcionan como capas. Cada capa prepara para la siguiente. Nada se pierde al avanzar, todo se integra. Las experiencias dolorosas, las despedidas y las pérdidas no se eliminan, sino que adquieren sentido dentro de un contexto más amplio. Muchos fans interpretan el verdadero Narnia como una realidad superior, donde las contradicciones se disuelven. El sufrimiento no se niega, pero deja de ser central. La lucha no desaparece, pero ya no define la existencia. El mundo no necesita protegerse del colapso porque ha trascendido esa posibilidad. En este plano, el tiempo no oprime. No hay prisa ni desgaste. Los personajes no envejecen porque ya no están sometidos a la urgencia de aprender antes de que se acabe el ciclo. El aprendizaje se completa, y con él, la necesidad del tiempo lineal. Aslan, en este contexto, no se presenta como un guía que conduce, sino como una presencia que siempre estuvo allí. No explica, revela. Su rol no es enseñar nuevas lecciones, sino mostrar que todas las lecciones ya estaban contenidas en el camino recorrido. Desde esta teoría, el verdadero Narnia no es un premio ni un destino exclusivo. Es una consecuencia natural de haber atravesado el proceso completo. No se llega por mérito, sino por transformación. El mundo que parecía haber terminado no fue destruido, sino absorbido por algo mayor. Cada río, cada bosque, cada recuerdo sigue existiendo, pero sin límites. Nada se pierde. Todo se expande. Así, el verdadero Narnia se presenta como una realidad donde lo aprendido ya no necesita ser puesto a prueba. Un espacio donde la experiencia es plena, continua y silenciosa. Y donde la historia, tal como la conocíamos, deja de avanzar porque ya ha alcanzado su forma completa. Capítulo 18. Susan y la historia que no terminó. Susan Pevensey es, quizás, el personaje más enigmático del cierre de las crónicas de Narnia. Mientras los demás cruzan hacia el verdadero Narnia, ella queda fuera. Durante años, esta decisión ha generado debate, incomodidad y reinterpretaciones. Sin embargo, una de las teorías más profundas propone que la historia de Susan no es un castigo, sino una narrativa abierta. En los textos se sugiere que Susan dejó de creer en Narnia, interesándose por cosas adultas. Muchos lectores han interpretado esto como un rechazo a la imaginación o a la fe. Pero desde una lectura simbólica, el problema no es la adultez, sino el olvido consciente de la experiencia interior. Susan no pierde Narnia, decide cerrarle la puerta. Esta teoría plantea que Susan representa a quienes sobreviven, no a quienes fracasan. Ella continúa viviendo en el mundo real, cargando con la memoria de lo que fue,
aunque el recuerdo se vuelva borroso. Su camino no termina, simplemente se aleja del plano donde el ciclo se completa. A diferencia de los otros personajes, Susan no recibe un cierre definitivo. No hay juicio, ni transformación final, ni revelación. Y eso, para muchos fans, es intencional. Su historia queda abierta porque aún está ocurriendo. Mientras los demás alcanzan una realidad sin tiempo, Susan permanece en el proceso. Desde esta perspectiva, Susan no es excluida. Está retrasada en su ciclo. Su vínculo con Narnia no se rompe, se suspende. El verdadero Narnia no se pierde por dejar de creer, sino por negar la posibilidad de recordar. Y la memoria, a diferencia del tiempo, siempre puede reactivarse. Algunos lectores señalan que Susan encarna la experiencia humana más común: crecer, adaptarse, protegerse emocionalmente y, en el proceso, dejar atrás lo inexplicable. No por rechazo, sino por supervivencia. Narnia, para ella, se convierte en algo doloroso de recordar. Esta teoría sugiere que Susan podría regresar algún día, no necesariamente al mundo de Narnia, sino a la comprensión que éste representaba. Su camino no es menos válido, solo más largo. Donde otros terminan, ella continúa. La ausencia de Susan en el verdadero Narnia no es un cierre cruel, sino una invitación silenciosa. La historia no la abandona, la deja abierta. En un mundo donde todo parece resolverse, Susan permanece como recordatorio de que no todos los procesos se completan al mismo tiempo. Así, Susan no es una figura de pérdida, sino de posibilidad. Su historia sigue ocurriendo fuera de las páginas, y quizás, en ese espacio invisible, Narnia aún la espera, no como un recuerdo infantil, sino como una verdad que puede ser redescubierta cuando esté lista para mirar de nuevo. Capítulo 19. La puerta que siempre permanece abierta. A lo largo de las crónicas de Narnia, las puertas entre mundos aparecen y desaparecen sin previo aviso. Armarios, anillos, cuadros, estaciones de tren, islas y bosques funcionan como umbrales temporales. Sin embargo, una teoría final propone que estas puertas no son mecanismos físicos, sino estados de percepción. No se abren cuando alguien las encuentra, sino cuando alguien está preparado para atravesarlas. Desde esta lectura, Narnia no se accede viajando, sino recordando. Los objetos que funcionan como puertas son solo símbolos externos de un proceso interno. El armario no crea el paso, lo revela. El momento en que alguien cruza está determinado por su disposición emocional, moral y simbólica. Esto explicaría por qué las puertas se cierran sin explicación y por qué algunos personajes nunca vuelven a encontrarlas. No es que Narnia desaparezca, sino que la frecuencia ya no coincide. El mundo sigue existiendo, pero fuera del alcance de quienes ya no pueden percibirlo de la misma manera. La puerta, entonces, nunca se destruye. Permanece abierta en un plano que no responde a la lógica del tiempo ni del espacio. Cada experiencia vivida en Narnia deja una huella que funciona como llave. Pero esa llave no siempre se usa de inmediato. A veces se guarda durante años, incluso durante toda una vida. Los fans que sostienen esta teoría creen que todos los mundos de Narnia coexisten con el nuestro, superpuestos, no separados, sino sincronizados en distintos niveles de conciencia. Cruzar de uno a otro no requiere desaparecer del mundo real, sino aprender a mirar sin expectativas. Este enfoque transforma el final de la saga en algo profundamente íntimo. Narnia no se va. Se vuelve silenciosa. Espera. No llama la atención ni insiste.
simplemente permanece disponible para quien esté dispuesto a escuchar su eco. Aslan, en este contexto, no custodia la puerta, la encarna. No decide quién entra o sale, sino que representa el principio que permite el cruce, la honestidad interior. No se trata de pureza ni de perfección, sino de coherencia entre lo que se vive y lo que se siente. La puerta abierta también implica una responsabilidad. Haber conocido Narnia significa cargar con su memoria, no como un refugio al que huir, sino como una referencia silenciosa que influye en cómo se vive el mundo real. Narnia no sustituye la realidad, la amplifica. Así, la última puerta no se cierra con un golpe. Se desvanece suavemente, dejando atrás la sensación de que algo sigue ahí, esperando. No en un lugar concreto, sino en un estado al que siempre se puede volver. La historia termina, pero el acceso permanece. Porque Narnia no es un destino, sino una posibilidad que nunca deja de existir para quien aún puede escuchar su llamada. Capítulo 20. Narnia como experiencia interior. Al final de todas las teorías, símbolos y lecturas ocultas, surge una idea que las engloba a todas. Narnia no es solo un mundo ficticio, sino una experiencia interior, un espacio simbólico que se activa en determinados momentos de la vida, cuando la realidad cotidiana ya no basta para responder ciertas preguntas. Desde esta perspectiva, Narnia no existe únicamente entre las páginas de los libros, sino en la forma en que cada lector se relaciona con lo desconocido, con la imaginación y con la necesidad de significado. No todos entran por la misma puerta, ni todos permanecen el mismo tiempo. Cada experiencia con Narnia es única y profundamente personal. Las visitas a Narnia suelen ocurrir en momentos de transición: infancia, pérdida, duda, búsqueda. Cuando la estructura del mundo real se vuelve rígida o incomprensible, Narnia aparece como un lenguaje alternativo, no para escapar, sino para comprender desde otro ángulo. Por eso, muchos lectores recuerdan con exactitud la primera vez que entraron en Narnia, pero no siempre recuerdan cuándo dejaron de hacerlo. La teoría sugiere que salir de Narnia no es una traición, sino una etapa. El verdadero conflicto no es crecer, sino olvidar lo que Narnia enseñó. Aquellos que integran la experiencia no necesitan regresar físicamente. Llevan el eco consigo. La valentía, la lealtad, el sacrificio y la compasión se trasladan al mundo real como una brújula silenciosa. Narnia, entendida así, no compite con la realidad, la completa. Funciona como un espejo simbólico donde se reflejan miedos, deseos y decisiones. Los villanos no son solo enemigos externos, representan estados internos. Los viajes no son solo desplazamientos, son procesos de cambio. Y Aslan no es solo un personaje, sino la idea de un sentido que no siempre puede explicarse con palabras. Esta lectura también resignifica el final de la saga. Cuando se dice que todas las historias verdaderas continúan, no se habla de secuelas ni de nuevos libros, sino de la experiencia que sigue viva en quien ha leído. La historia termina en el papel, pero continúa en la conciencia. Narnia no exige fe ciega ni permanencia eterna, solo pide atención, estar dispuesto a escuchar cuando algo resuena más allá de lo evidente, cuando el mundo parece más amplio de lo que aparenta. En esos momentos, la puerta no se abre con ruido, simplemente ya no está cerrada. Así, Narnia se convierte en un espacio interior al que se puede volver sin mapas ni rituales, no como refugio infantil, sino como recuerdo activo de una forma más profunda de mirar el mundo.
un lugar donde la imaginación no es evasión, sino comprensión. Y tal vez esa sea la verdadera magia de Narnia, no que exista en otro mundo, sino que, una vez encontrada, nunca se va del todo. Permanece en silencio, esperando, como una canción lejana que solo se escucha cuando todo lo demás se detiene. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por Narnia, no como un adiós, sino como una pausa, porque algunas historias no terminan cuando se cierran los libros, sino cuando empiezan a resonar en silencio. Si Narnia nos enseñó algo, es que los mundos importantes no siempre se encuentran viajando lejos, sino aprendiendo a mirar de otra forma. Tal vez la puerta ya no sea visible, pero la experiencia permanece. Gracias por acompañarnos hasta aquí, por escuchar, por detenerte y por permitir que estas historias formen parte de tu noche. Esto fue Teorías Nocturnas. Descansa y hasta el próximo mundo.